Yo no sé qué promesas te hacen aferrarte a seguir en el camino del Señor, a seguir adelante hasta el final. Yo no sé qué tipo de promesas son a las que tú te aferras para decir, he decidido seguir a Cristo. Pero se me viene a la memoria la vida de un siervo que está en la Biblia, que tuvo 7 hijos e hijas, que fue rico más que todos los hombres de la tierra en su tiempo, que era exitoso, y que un día todas esas cosas que tú y yo podríamos considerar promesa le fueron quitadas. Y me refiero a Job. Le fue quitada su riqueza, le fueron quitados sus hijos, le fue quitado su prestigio. Dice que era más sabio que todos los orientales y terminó sentado entre ceniza y cilicio. Y lo único que lo hizo sostenerse en medio de todo eso que le había sido quitado, que tú y yo podríamos considerar promesas, fue una verdad. Y esa verdad la dice Job diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y que aún deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Era lo que lo sostenía, lo que lo sostenía a ser fiel delante del Señor, a ser quien fue, a que su historia fuera escrita en la palabra. No era su riqueza, no eran sus hijos ni la fama de sus hijos, no era su sabiduría ni su potencial, no era su influencia en la sociedad ni en su comunidad de su tiempo. Lo que lo sostenía era que un día él iba a estar cara a cara frente a su Señor. Y mira, esa es la promesa más importante a la que tú y yo nos tenemos que aferrar. Esa es la promesa por la que tú y yo tendríamos que trabajar día a día. Innumerables promesas me das, Señor. Yo digo amén. El Señor me ha hecho grandes promesas. ¿Y qué pasaría si el Señor me diera todas esas promesas, pero un día en su soberanía Él decidiera quitarme una de ellas, o 2, o 3, o 4? ¿Mi fidelidad al Señor sería siendo la misma? ¿Mi amor y mi pasión seguiría siendo intacto con Él? Y sabes, es ahí donde cobra sentido la palabra donde dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué te sostiene y qué te aferra? ¿De qué promesa te agarras para seguir adelante y tener una vida de victoria en el Señor? Dice la palabra, y es promesa de Dios, promesa de Dios: si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me sostendrá. ¿Cuántos dicen amén? Aférrate a eso, dale un aplauso al Señor. Y ya que estamos en eso, acompáñame a Romanos 12:2, ahí puesto de pie. Romanos 12:2. ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que estamos viendo la transmisión dijimos: ese ya me lo sé? Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, dispuestos a escuchar tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Disponemos nuestros sentidos, los naturales, también los espirituales, para escuchar, Señor, lo que tú tienes hoy para tu iglesia. Hoy, Señor, comparto de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Toma tu lugar, iglesia. Acompáñame a Mateo 9:14.
Mientras adorábamos al Señor, los niños pueden pasar en orden a su clase. Gracias por este nuevo diácono que hoy me trae mi agua. Este nuevo siervo. Mateo 9. Estábamos adorando al Señor y meditaba en aquellos discípulos que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Aquellos que discípulos que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Y en aquel lugar, en el aposento alto, no estaban, fíjate bien, en aquel día en el aposento alto no estaban los 5,000 que habían sido alimentados por los panes y los peces. Ahí no estaban esos 5,000. Aquel día que fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo, no estaban los 9 leprosos que se habían ido y no habían regresado y que habían recibido su milagro de sanidad. Esos 9 leprosos, no sé si el 10º estaba ahí, pero esos 9 no estaban ahí. Ese día en el aposento alto con los discípulos no estaba aquel joven rico que decía amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no estuvo dispuesto a dejar todo y seguir a Jesús. Ese hombre, ese joven no estaba en el aposento alto. Ese día no estaban en el aposento alto tampoco aquellos otros 4,000 que después habían sido alimentados, tampoco estaban ahí. No estaban ahí. La Biblia ni siquiera menciona que estuviera Jairo entre esos que estaban en el aposento alto. No estaban todos los que habían recibido milagros, no estaban ahí todos los que habían recibido enseñanza, no estaban en el aposento alto todos los que habían recibido un milagro de parte de Dios o escuchado una predicación de Jesús. No estaban todos ahí. Solo estaban un puñado de discípulos fieles que habían decidido esperar el tiempo para la manifestación de Dios en sus vidas. Aquellos que seguían a Jesús por las razones correctas y no por lo que recibían de parte de Jesús, los milagros o el pan o los peces. No eran todos los que habían estado con Jesús en sus 3 años de ministerio los que estaban en ese aposento alto. Era solamente un pequeño puñado de discípulos fieles. ¿Sabes? De la misma manera que en aquel lugar, aquel día, había un puñado pequeño de discípulos fieles y sobre ellos fue manifestado el Espíritu Santo con gran poder y gloria. Yo creo que hoy se va a manifestar en este lugar con este puñado de discípulos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Pero dilo con convicción. ¿Cuántos dicen amén? Porque acabamos de leer Romanos 12:2 que necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, lo primero que tenemos que hacer es ser transformados en nuestra forma de pensar. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Hablaba con los líderes, hablaba con los pastores de Casa de Paz y yo les decía, el tema del próximo año es odres nuevos. Dile al que está a tu lado, odres nuevos. Y hoy lo quiero presentar oficialmente. El tema del año 2022 para nuestra iglesia es odres nuevos. Mateo capítulo 9, estamos en Mateo capítulo 9, verso 14. Dice que vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿quiénes vinieron a Jesús? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y dice el verso 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Lucas 5:39 habla de lo mismo, pero el verso 39 de Lucas añade otra frase que dijo Jesús. Y esa otra frase que dijo Jesús, y es un comentario importante, dice: ninguno que prueba el vino viejo quiere el vino nuevo, porque dice que el viejo es mejor. Odres nuevos. ¿Sabes? Hablar de odres nuevos no es tan fácil. Y no es tan fácil no porque contenga una profundidad teológica. No es fácil hablar de odres nuevos por la cantidad de odres viejos que pueden llegar a decir y pensar: es que eso ya lo sé. ¿Cómo le hablas de vino nuevo a alguien a quien le gusta el vino viejo? Y Jesús lo dijo: nadie que ha probado el vino viejo va a querer probar el vino nuevo, porque va a pensar siempre que el vino viejo fue mejor. Sin embargo, Jesús nunca deja de sorprendernos. En las bodas de Caná de Galilea, Jesús convirtió el agua en vino. Y cuando llevaron el agua convertida en vino al novio, el novio dijo: ¿por qué dejaron el vino nuevo, el mejor vino para el final? ¿Qué no se supone que el mejor vino no se da primero? Jesús estaba mostrando que el vino nuevo es mejor. Te lo voy a repetir: no es fácil hablar de odres nuevos. No es fácil hablar de vino nuevo, porque muchos, considerándose odres, pueden pensar en que eso ya lo saben, o que están probando o viviendo el mejor vino, sin siquiera intentar probar el vino nuevo. Aquí en Mateo 9:14 nos dice que vinieron los discípulos de Juan. Y dice: nosotros, siendo discípulos de Juan, ayunamos muchas veces. Es más, los fariseos también ayunan muchas veces. Es interesante cómo los discípulos de Juan llegan con Jesús y se ponen ellos de ejemplo diciendo: nosotros ayunamos muchas veces. Pero también se acompañan en el ejemplo de aquellos que eran, digamos, sus enemigos, los fariseos. Y en esa ocasión dicen: nosotros ayunamos mucho, y los fariseos, siendo quienes son, también ayunan muchas veces. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sabes? En Isaías capítulo 58, si me acompañas. Isaías capítulo 58 habla acerca del verdadero ayuno. A partir del verso 3, Dios habla al pueblo de Israel y les habla del ayuno. Y dice el verso 3 del capítulo 58 de Isaías: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Quiero que te imagines, porque Dios está hablando al pueblo de Israel en Isaías 58 y les está hablando del ayuno. Quiero que te imagines la escena en donde llegan los discípulos de Jesús, de Juan, con Jesús, y le dicen: nosotros ayunamos muchas veces. Jesús conocía las escrituras, y Jesús pudo haber contestado con lo que Dios mismo ya había dicho en el pasado, ahí en capítulo 3. Imagínate que Jesús, solo pone a volar tu imaginación, e imagínate que Jesús les hubiera dicho a los discípulos de Juan: ustedes, como discípulos de Juan y los fariseos, ayunan muchas veces. Y vamos a imaginar que Jesús sigue hablando y dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos los vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno el que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová?
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento. Pon atención, iglesia, Dios te está hablando desde ahora. No es tu ayuno que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. En cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pero wow, eso ya estaba escrito en Isaías. Los que saben de Biblia me podrán recordar, pero no fue en la sinagoga cuando Jesús se levantó a hablar que le dieron el rollo, y le dieron precisamente el rollo del profeta Isaías. Eso significa que si leían al profeta Isaías de tiempo en tiempo, también leían esta porción que tiene que ver con el verdadero ayuno. Y llegan los discípulos de Juan y les dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos sí ayunamos? Y Jesús no les da una respuesta teológica, porque la respuesta teológica simplemente ya la tenían, estaba escrita y ya la sabían, ya la conocían, pero no la vivían. Los discípulos de Juan no iban a entender si Jesús les hubiera dicho: escrito está en Isaías capítulo 58 cuál es el verdadero ayuno. Y Jesús no le receta todo el capítulo 58 diciéndole cuál es el verdadero ayuno y que su ayuno es irrelevante. No, Jesús se limita a una frase bien sencilla y les dice: miren, estamos de fiesta porque el novio está aquí, porque yo estoy entre ustedes. Habrá tiempo para ayunar. No les da una respuesta teológica, no les recuerda lo que dice Isaías 58, simplemente les dice: ya habrá tiempo para ayunar. Pero entonces el Señor Jesús menciona algo que tenemos que tomar en cuenta hoy en día. Les habla de vino viejo en odres viejos, y les habla de vino nuevo en odres nuevos. Jesús no les iba a explicar por qué echar vino nuevo en odres viejos, pero sí les dice a sus discípulos: el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente hecho de piel en el que se puede depositar diferentes líquidos como vino, aceite, leche o agua. Para que un odre pudiera ser lo que es y fuera de utilidad, primero el cordero tenía que morir. El cordero tenía que morir para que fuera de utilidad. Y entonces literalmente ese cordero se despellejaba sin romper la piel, de tal manera que a esa piel intacta le quedaban 5 orificios en las patas y en el cuello. Se cosía y solamente se le dejaba una parte superior donde se depositaba el líquido. Primera cosa que tenía que suceder para que hubiera un odre nuevo es que el cordero tenía que morir. Recuérdame lo que dice este pasaje.
Jehová es mi. Jehová es mi. Otra vez, Jehová es mi. Y si Él es mi pastor, yo soy ¿su qué? Creo que ya entiendes lo que te estoy tratando de decir. Si Él es mi pastor y yo soy su oveja, y yo quiero ser un odre nuevo donde Él deposite vino nuevo, yo tengo que pensar en morir. Ya no vivo yo, es Cristo el que ahora vive en mí. Para que el odre sea útil, el cordero tenía que morir. La piel tenía que ser limpia a la perfección para que el vino no oliera mal y no se contaminara. Primero tenía que morir y luego la piel tenía que ser, o el odre tenía que ser limpio, purificado. La piel tenía que ser luego puesta a secar en madera y se tenían que poner ciertos aceites y aún humo para que el olor cambiara de la piel. Es decir, no solamente era suficiente con que muriera el cordero, sino que la piel, el odre nuevo, tenía que pasar por un proceso para que fuera de utilidad. Y muchas veces nosotros le queremos decir al Señor: Señor, derrama algo nuevo sobre nosotros, derrama vino nuevo sobre nosotros, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y no estamos dispuestos a dejar que Dios cumpla o lleve un proceso en nuestras vidas para que se cumpla su propósito. Cuando nosotros no nos disponemos para que Dios cumpla su propósito o trate con nosotros para que Él cumpla su propósito, lo que estamos diciéndole a Dios es: no nos interesa tu propósito, queremos que nos trates para que cumplas mis propósitos. Vienen años nuevos, viene el año nuevo, estamos por hacer propósitos. ¿Y cuántos de tus propósitos son apegados a los propósitos de Dios en tu vida? Y le decimos a Dios: Dios, bendice mis propósitos. Pero no le decimos a Dios: muéstrame tus propósitos para mí. Para que este odre fuera útil, el cordero tenía que morir, tenía que ser limpiado a la perfección y tenía que pasar por un proceso de purificación. Acompáñame a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. El lema del año que entra para Casa de Paz es odres nuevos. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. De todo eso es de lo que tenemos que ser limpiados. De todo eso es de lo que nosotros tenemos que ser perfeccionados y purificados. Porque cuando llegamos a Cristo venimos con esas características a los pies de Él. Y si queremos ser de utilidad en su reino, tenemos que ser limpios de todo eso. Era la primera etapa para un odre. La piel del cordero se ponía a secar, pero luego se le tenía que dar un tratamiento con aceite para luego hacerlo flexible nuevamente. La flexibilidad es un proceso de transformación. La flexibilidad tenía que ser con que tenía que cambiar esa piel que antes era rígida y ahora hacerse flexible para que cumpliera con su propósito. Muchas veces nosotros queremos que la vida cristiana y que Cristo se acople a nuestra forma de vida. Y nos negamos a nosotros transformar nuestra vida para que se apegue a la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos dejar aquello que nos retrasa o que nos detiene la bendición. Pero aún así queremos que Dios nos bendiga. El odre, una vez que estaba seco, tenía que pasar por aceite para hacerlo flexible, tenía que ser transformado. Ya lo leímos en Romanos 12:2. Que debemos de ser transformados en nuestra forma de pensar.
La transformación, el ser transformados por Dios, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tenemos que aprender que si queremos que Dios deposite cosas nuevas en nosotros, tenemos que dejarnos tratar por Dios y que seamos transformados por su Espíritu Santo. No se trata de fuerza de voluntad, no se trata de buenos deseos, no se trata de una negociación entre Dios y yo, tú me das y yo te doy. Se trata de transformación, se trata de morir a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros. Santiago 1:2, un poquito más adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas. Yo les hablaba hace un momento de Job, de lo que Dios le había quitado. ¿Le dolió? Sí. ¿Estaba enfermo? Sí. Dice que tomaba un pedazo de madera y con ese pedazo de madera se rascaba. Pero su esperanza no era lo que estaba viviendo en ese momento. Su esperanza estaba puesta en lo eterno y no en lo temporal. Dice que debes tener sumo gozo cuando te encuentras en diversas pruebas, porque nosotros, tú y yo, hemos entendido que lo que está por venir para nosotros es más grande que lo que nuestros ojos ven ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos tiene con gozo. Si no disfrutas tu proceso, te vas a romper. Si no disfrutas y pones tus ojos en lo eterno y no en lo temporal, cuando Dios te meta esos procesos de transformación, te vas a romper. Dicen que los jarritos de Tonalá no solamente se sienten, también se rajan. Y nosotros a veces cuando Dios nos mete por ese proceso, no solamente nos sentimos, también nos rajamos. Bueno, así decimos aquí en Jalisco, digo para los que nos ven allá en Colombia, en Perú y en Europa, ¿no? ¿Por qué decimos que, cuándo decimos cuando alguien se raja? Cuando alguien dijo, voy a hacer esto, y se echa para atrás por diferentes circunstancias. Si nosotros no tenemos esa transformación en nuestra mente, es bien fácil que digamos, yo ya no quiero seguir a Cristo. Mira, ya pasaron 3 años y no he visto nada. Esas promesas de las que cantábamos en el canto, yo no las he visto, se están tardando mucho. Se me hace que me equivoqué. Porque tenemos puesta nuestra mirada en cosas que no son importantes. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentimos y nos rajamos. Si no disfrutas el proceso por el que Dios te está en el que Dios te está metiendo para transformación de tu mente, para hacer de ti un odre nuevo, para que ponga en ti vino nuevo, entonces te vas a romper. Tu proceso de transformación es gradual. Tienes que ir creciendo y madurando cada vez más. Dios quiere y está derramando de su bendición y de su unción sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros. Está buscando odres nuevos sobre los cuales derramar vino nuevo. Te lo voy a repetir. Dios está buscando en esta iglesia odres nuevos sobre los cuales derramar su vino nuevo. La pregunta es si eres tú un odre nuevo o si ya estás endurecido. Mira, puedes tener 30 años en el evangelio y estar endurecido, pero puedes tener 1 año y estar también igual de endurecido. Dios está buscando odres nuevos sobre los cuales derramar vino nuevo. ¿Eres tú un odre nuevo o ya estás endurecido? Eso le pasó a los discípulos de Juan cuando vinieron y le hicieron esta pregunta a Jesús. Oye, ¿por qué ellos no ayunan? Es más, ni se lavan las manos, decían, para comer. Los discípulos.
Porque los discípulos de Juan, aunque habían pasado solamente un año con Juan, sus odres ya estaban endurecidos. No se diga los de los fariseos. Personas que creían saber las escrituras. Y aquí vemos dos cosas. Vemos dos grupos. Los de aquellos que tenían muchos años conociendo las escrituras, pero no las vivían y no las entendían. Las conocían, pero no las vivían y no las entendían, y sus odres ya estaban endurecidos. Pero también vemos los discípulos de Juan, que eran discípulos nuevitos, pero también sus odres ya se estaban endureciendo. Eso le pasó a los discípulos de Juan. Eso le pasó a los fariseos mucho antes. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que debemos de transformar nuestro entendimiento. Necesitamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver a Cristo. El novio en las bodas de Canaán, lo primero que dijo fue: ¿por qué sacaron el mejor vino hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? Porque había una forma de hacer las cosas. En aquel tiempo había una forma de hacer las cosas. Se tenía que hacer así, si no, no funciona. Por ese día Jesús rompe los esquemas y lo mejor lo deja al final. Lucas 5:39 lo dice: ninguno que beba el vino viejo quiere luego el vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Esto habla de mentes no renovadas. Esto habla de mentes no transformadas, que se conforman a lo que tienen y han tenido hasta hoy. No importa cuántos años tengan en el Señor o cuánto tiempo tengas conociendo a Dios, si es poco o es mucho. Tienes que estar dispuesta a cosas nuevas en tu vida que vienen de parte de Dios. Si no, Dios no te va a dar esas cosas nuevas. Dios no va a dar vino nuevo en odres viejos. Vamos a Juan 2:12. Juan 2:12. Habla de las bodas de Canaán, del 1 al 12. Y el verso 10 dice, del capítulo 2 de Juan, verso 10: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Yo creo que Dios ha reservado lo mejor de su mover para este tiempo en nuestra iglesia. En estos versos de las bodas de Canaán vemos lo que Jesús estaba trayendo. Aunque era nuevo, era mejor que lo viejo. Te lo voy a repetir, iglesia. Lo que Jesús estaba trayendo, aunque era nuevo, era mejor que lo viejo. Vino nuevo en odres nuevos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y ahí dice lo que te hablaba al principio, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos estaban ahí reunidos, esperando la manifestación de la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que mientras que ellos esperaban, llegó el Espíritu Santo y se movió sobre de ellos. Dice ahí que en el verso 15 que creían que estaban borrachos, que el Señor se manifestó de tal manera que creían que estaban borrachos. Y Pedro se pone en pie y les dice: estos no están ebrios, verso 15 del capítulo 2, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y les empieza a decir que lo que ellos están viviendo es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Parecían borrachos, pero no lo estaban. La gente los juzgaba por cómo se veían,
pero ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Parecían borrachos y hablaban otras lenguas. Y quizás ellos estaban así y empezaron a ir a Bashanda y Catarabasoya y Catarabajeya, Tarabasayara. Y dice que el Espíritu Santo les daba a hablar como el Espíritu quería. Unos hablaban en lenguas y otros quizás decían Diuda, tanta main lemón, que la donea son fis. Y quizás se le quedaban viendo como tú me estás viendo tú en este momento. Vino nuevo en odres nuevos. Hermano, que tú que ya tienes tiempo en el Señor, cuando tú transformas tu odre en un odre nuevo, entonces Dios derrama cosas nuevas sobre de ti. Pero te tengo una noticia, lo que te estoy diciendo no es nuevo. Pasó hace más de 2000 años. La pregunta es si tú ya experimentaste, ya probaste ese vino nuevo sobre de ti. Mientras no lo experimentes, no solo será algo nuevo, sino que será algo desconocido para ti. Si tú eres nuevo en el Señor, yo te invito, no dejes que tu odre se endurezca. Vea cosas más grandes. Conoce al Señor más profundamente. Ten una relación más íntima del Señor, de tal manera que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, y no en lo que sucede a tu alrededor, porque lo que sucede a tu alrededor hace que tu odre se endurezca. Rápidamente le quiero pedir a los músicos que pasen. Te quiero platicar el caso de Esteban. No se sabe cuándo conoció de Cristo. Ponte de pie. El caso de Esteban, nadie sabe cuándo conoció de Cristo. Quizás muchos de los que están aquí no saben cuándo tú conociste de Cristo. Te voy a invitar, cierra tus ojos y escucha con tus oídos espirituales lo que te quiero decir. No seas un espectador. No se sabe cuándo Esteban conoció de Cristo, pero fue elegido diácono de su iglesia. Esteban era un hombre que cumplía con el requisito de ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Dicen que él, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo donde vivía. Pero la historia de Esteban dice que Esteban fue tomado preso por odres viejos, y con poder habló de tal manera que los que le oían, siendo odres viejos, enfurecían sus corazones y crujían los dientes. La historia de Esteban dice que fue llevado afuera de la ciudad para ser apedreado, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en aquella ocasión Esteban fue apedreado por odres viejos. Sin embargo, Esteban perdonó, y habiendo dicho esto, durmió. Y la promesa por la que él estaba esperando se volvió una realidad, porque él levantó sus ojos al cielo y dijo: he aquí, veo al Cordero de Dios sentado a la diestra del Padre. Y la promesa era que cuando él durmiera, en un abrir y cerrar de ojos, él estaría en un encuentro con su Señor. Esteban era un odre nuevo, con vino nuevo, y que el poco tiempo que sirvió al Señor fue suficiente, su pasión y lo que Dios hizo a través de él, como para que su historia se escribiera en la Biblia. Vino nuevo en un odre nuevo. Dios tiene cosas grandes para nuestra iglesia, y nuestra iglesia eres tú, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y Dios tiene cosas grandes para nuestra iglesia, para tu familia y para ti.
Dios tiene cosas nuevas para el año que entra para ti. Pero Dios espera depositar esas cosas nuevas, ese vino nuevo en odres nuevos. Vamos a adorar al Señor y vamos a hacer de este canto un clamor en el que le digamos a Dios: hazme un odre nuevo.